meter a las autoridades sanitarias, que son competencias que están transferidas, es decir, son competencias de las comunidades autónomas, hacen una guía de interpretación del Real Decreto que trata al Consejo Interterritorial de imponérselo al Ministerio, donde interpreta lo interpretable, porque bueno, los servicios jurídicos nuestros dicen que ese Real Decreto no hay por dónde cogerlo, porque es que no hay forma ni de interpretarlo. Es decir, que ya más confusión, con lo cual nos vienen reclamando la guía. Además, el Ministerio de Trabajo se atreve a opinar, porque me dice, no es vinculante, a través de un informe sobre la unidad de medicina del trabajo. Hablando de acreditación, que si nosotros hacíamos, digo, vamos a ver, ustedes la acreditación lo tenemos muy claro. Servicio de prevención ajeno os corresponde a vosotros. Los servicios de prevención propios y mancomunados nos acreditan. Tenemos que autorizar a nosotros. Pero el ámbito sanitario es competencia nuestro. Es competencia de las comunidades autónomas. Y yo no puedo autorizar a un servicio de prevención para que actúe en otra comunidad autónoma si esa comunidad autónoma, desde el punto de vista sanitario, no me lo pide. Tan es así que en Andalucía tenemos un decreto desde hace 3 años que se ha desbloqueado hace un mes para pasar a lo que es el asesor jurídico. Pasó por su previo, donde las alegaciones de servicio de prevención y de la autoridad laboral era el mismo. Es decir, no había diferencia entre nuestra autoridad laboral, las alegaciones, con respecto a la autoridad, a los servicios de prevención, era la misma. Eso lo que dice el informe de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo, y la famosa ley, que es la Ley 20/2013 de Unidad de Mercado. Tan es así que el Ministerio probablemente nos comenta y nos dice que bueno, que la ley está en contra de la directiva. Si una ley está en contra de la directiva, la Unión Europea ya lo hubiera tirado para atrás. No está en contra de la directiva, la ley tiene una exclusión que es el tema de salud pública. Y antes comenté que autorizamos servicios sanitarios, no centros sanitarios, desde el ámbito de la salud laboral. Gracias, José Luis. Íñigo, cuando quieras. Gracias. Para responder a la pregunta que ha planteado Juan Carlos, enlazado con la anterior, en mi comunidad autónoma no se traspuso a normativa autonómica el acuerdo de criterios. En ese sentido, yo creo que el acuerdo de criterios sí que representaba ese modelo que os he mencionado, que podríamos llamar de consenso, y sirvió sencillamente para algo que se ha reflejado también aquí por parte de José Luis. Prefiero la zanahoria al palo, evidentemente. La comunidad autónoma, durante todo ese periodo, hasta que se promulgó el nuevo Real Decreto, el 843, utilizamos, evidentemente, como no puede ser en la Administración, fundamentalmente la táctica de la zanahoria en el sentido de tratar de progresar todos. El 843 supuso fundamentalmente una quiebra en un modelo de confianza entre las comunidades autónomas, fundamentalmente auspiciado por la labor de cohesión que tiene que representar el Ministerio de Sanidad, de tratar de buscar un crecimiento uniforme en todo el Estado y, lógicamente, hacia un modelo en el cual todos tratamos de mejorar. Pero, digamos, la quiebra de esa labor de cohesión, unido a las interferencias del Ministerio de Trabajo, pues supuso que realmente el 843 no cumpliese la labor fundamental que realmente, digamos, tenía en su articulado. Y una falta de aplicación del mismo. La suma de todos esos factores, de esos 3 factores, pues que tenemos un paciente clínicamente muerto por fallo multiorgánico. A lo cual se añade sociedades de prevención con la posibilidad de que entren en liquidación. Y eso, bueno, sí que hay 6 que ya han sido vendidas y algunas más deprisa que corriendo. Os pongo un ejemplo. No voy a hablar ni de cifras de ventas ni de los compradores. Vamos a hablar del saneamiento de una sociedad de prevención. Servicio de prevención, sociedad de prevención, que en 2012 tutela a 300.000 trabajadores con una plantilla de casi 500 personas entre técnicos y sanitarios. 2012, ya de crisis llevábamos andados casi 5 años, 4 o 5 años de crisis. Bueno, pues justo hace 2 años, el 9 de octubre de 2012, esa sociedad de prevención, de acuerdo con el SERPA, empieza a despedir gente. Ha despedido 139 profesionales. En los 2 años que van, desde el 9 de octubre de 2012 a la última entrada en el SERPA ayer, en 2014.
Ha pasado de tutelar 300.000 trabajadores a tutelar 210.000. Hacéis las cuentas y me podéis decir, claro, Íñigo, si ha disminuido un 30% el número de trabajadores que tutelaba, ha disminuido en un 30% el número de profesionales que cuenta para cuidar de la salud de esos trabajadores, tanto técnicos como personal sanitario. Bueno, podríamos llegar a la conclusión de que todo bien, pero como interrogante, o sea, el 20-25% de los sanitarios de esa sociedad de prevención no son especialistas, ni en medicina ni en enfermería del trabajo. En la última memoria, investigación de enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo, declaración de enfermedades profesionales o sospecha de enfermedades profesionales, 72 unidades básicas sanitarias para 210.000 trabajadores, puede que coincidan con las cuentas de esa sociedad de prevención, pero desde luego con las cuentas de la Administración Sanitaria no coinciden. Porque en la inspección a otro servicio de prevención, y hablando de cuentas, como diría Nieves, yo es que ya no me creo nada. Declara en el SERPA 8.000 trabajadores tutelados en Cantabria, 2 unidades básicas sanitarias para esos 8.000 trabajadores. Empiezas a rascar buscando trabajadores por otras comunidades autónomas y te encuentras con las grandes cuentas. Empresas que se llevan desde los servicios centrales de ese servicio de prevención y que no contabilizan en las comunidades autónomas. Ese servicio de prevención tutela en Cantabria 16.000 trabajadores con 2 unidades básicas sanitarias. 15 minutos por trabajador año. Qué lejos se queda de lo que nos han presentado aquí en Osartén, de casi 2 horas y media de dedicación de profesionales sanitarios para cuidar la salud de los trabajadores. Claro, si vamos a un modelo entre administración sanitaria y administración laboral que tanto monta y tanta responsabilidad tienen las dos, el modelo va a ser laissez-faire, bueno, pues nos podemos encontrar con sorpresas de ese tipo. Y no te sorprenden las declaraciones del director general de una sociedad de prevención en el diario El Economista, en el cual comenta que es más cara, ir a la peluquería es más caro que una revisión médica. Las empresas abonan entre 40 y 50 euros por trabajador. Yo no tengo perro, así que no sé lo que cuesta ir al veterinario, pero sí suelo ir a la peluquería. Y con lo que me dice este director general yo puedo sacar 3 conclusiones. Uno, que se corta el pelo en una peluquería muy cara. 40-50 euros. Si es más caro el corte de pelo que la vigilancia de la salud que le hacen a un trabajador, se corta el pelo en una peluquería más cara que la mía. 2, que su modelo de salud laboral, porque vamos a hablar de modelo, que es lo realmente importante, es el de revisiones médicas. Mal empezamos si el máximo representante de un servicio de prevención habla de revisiones médicas y no habla de vigilancia de la salud. Eso, digamos, es modelo y hay que tener un modelo. Y además que seguro que el responsable de algún servicio de prevención de los que hubiese aquí diría, ya me gustaría a mí cobrar 40-50 euros por trabajador en una oferta sobre vigilancia de la salud. Y ya ni te cuento si pudiese cobrar los 70-80 euros que paga la Administración General del Estado y que se reparten entre 3 servicios de prevención. Por lo tanto, hablemos de modelo. ¿Qué nos ha aportado realmente el 843? Poco. Sí que evidentemente, no voy a insistir en ello, hay aspectos que pueden ser positivos, pero nos ha aportado poco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo no tengo ni perro ni pelo, o sea que tampoco voy a la peluquería. Pero tampoco me cuadran las cifras de este señor. Bueno, ¿qué ha ocurrido en la Comunidad Valenciana desde el principio de los tiempos? Bueno, pues desde el año 97, los primeros años, tanto desde la Administración laboral como la sanitaria, lo que procuramos fue que se implantara el nuevo modelo de la mejor manera posible, procurando dar todas las facilidades posibles a las entidades que quisieran iniciar su actividad. Con el tiempo, a medida que se fue consolidando el sistema de prevención de riesgos laborales y nosotros, la Administración Sanitaria, fuimos adquiriendo más experiencia y más, básicamente experiencia, fuimos un poco endureciendo el cumplimiento de la normativa, claro. Hasta que, de manera paulatina, siempre procurando, como decían los compañeros, estimular el cumplimiento antes que la sanción, etcétera. Con la llegada del Real Decreto 843 ocurrieron algunas cosas y en otras no ocurrieron. Lo que ocurrió, por ejemplo, algunos servicios de prevención cerraron, porque se sabe que la norma exigía algo más de
de requisitos a los servicios de prevención, que tuvieran todas las especialidades, etcétera, cosa que algunas empresas muy pequeñas no tenían posibilidad de obtener. Y luego, es decir, que algunos servicios desaparecieron. Otras cosas que han ocurrido, por ejemplo, ha habido un trasvase o un cierre de servicios propios, lo cual no sé si es, esto no lo puedo atribuir a la normativa, pues se puede atribuir a la evolución de la situación social, pero en fin, ha habido cierre de servicios propios, un incremento de la influencia, digamos, de los servicios ajenos en la Comunidad Valenciana. Perdón un segundo, es que hay un... ¿Cómo se acopla? ¿Este se acopla? No, vale. Parece que no. Esto sería un poco lo que ha ocurrido. Otras cosas. También había que adaptar los centros sanitarios a la normativa nueva. Había un poco más de exigencia. Aquí no ha habido mucho problema. Hicimos las comprobaciones y no hay mucho problema. Y otras cosas, por ejemplo, el tema de los conciertos. Exige por parte de la Administración mayor consumo de recursos para el control de este tipo de actividad, que ya ha hablado en la mesa anterior Aitor, lo ha estado comentando, lo tengo que decir, pero eso desde el punto de vista nuestro, digamos, exige mayor consumo de recursos para controlar que se hace todo correctamente. Luego, otras cosas que no han ocurrido. Por ejemplo, pues el Real Decreto 843 ampliaba, ¿no?, el número de trabajadores por unidad de recursos. Entonces, dice, bueno, ya está. Una cosa que ocurría, que sigue ocurriendo, era que los servicios de prevención insistían mucho en que con la normativa es muy complicado cumplirla porque son muchos médicos para trabajadores y tal. Entonces, claro, cuando llega el decreto dice, bueno, pues ya, si de repente tienen capacidad para el doble de trabajadores, ya el tema se ha resuelto, pensaba yo. Ingenuamente, pues no es verdad, no se ha resuelto porque seguimos, en cierta manera, lo que nos llega a nosotros, por lo menos, a la Generalitat, pues llega, digamos, la insistencia de los servicios de prevención de que, digamos, que el control que hacemos sobre el tema de recursos sanitarios, pues que no sea tan estricto, ¿no? Un poco es lo que no ha ocurrido, ¿no? No ha ocurrido que la nueva normativa haya permitido una mejor adaptación entre recursos existentes y recursos necesarios según, como digo, exige la normativa. Y luego, otra cosa que tampoco ha ocurrido ha sido el cambio o la modificación o la mejora, por lo menos que nosotros hemos visto, de la calidad, digamos, de la vigilancia de la salud. Nosotros, cuando hacemos inspecciones, que las hacemos de manera rutinaria, sistemáticamente, a todos los centros sanitarios de los servicios de prevención, miramos también aspectos de cómo se realiza la vigilancia, no solamente que si tienen los médicos y todas esas cosas, y si tienen audímetro y todo esto, sino también cómo se realiza. Entonces, detectábamos hace años como principales deficiencias que las evaluaciones de riesgos laborales eran incompletas o deficientes, que el personal sanitario no participaba en las evaluaciones de riesgos laborales, que el personal sanitario no participaba en la planificación y programación de la actividad sanitaria, que la vigilancia de la salud colectiva era insuficiente o deficiente. Bueno, pues esto sigue pasando ahora. Nos encontramos más o menos con las mismas deficiencias en los servicios de prevención antes del 843 y después del 843. No digo que sea mayoritario ni que sea, quiero decir, no, claro, si fuera de la mayor parte de los servicios estaríamos perdidos, ¿no? Pero quiero decir que sigue apareciendo con bastante frecuencia este tipo de deficiencias cuando en principio se supone que ha habido una variación importante de las condiciones en las que se desarrolla la actividad, dado que la norma cambia algunas cosas. Y luego, lo he comentado antes, pero lo digo también, nosotros, como decía, en la Generalitat, en la Comunidad Valenciana, tenemos una normativa que es el tema de los acuerdos básicos, que se mantienen dos aspectos. Uno es el de las unidades móviles y otro el de los centros sanitarios. Los centros sanitarios pueden actuar, de los servicios de prevención, pueden actuar en un radio determinado para asegurar, digamos, que no haya una expresión que impida de una manera importante una vigilancia mínimamente solvente y luego también limitamos el radio de actuación de los equipos móviles. Esto se mantiene, hasta ahora no ha habido problemas adicionales, igual como antes de la normativa, y no ha habido, como digo, problemas adicionales. Y me parece que ya está todo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar comienzo
a la última cuestión, la última ronda, y luego vosotros tenéis la palabra. La tercera cuestión a la que pretendemos que contestarais es, para finalizar, exponga desde su ámbito de actuación competencial cómo ve el futuro de la gestión sanitaria de los servicios de prevención y entidades auditoras y si considera necesario establecer canales de coordinación y colaboración entre las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas de cara a resolver adecuadamente y de manera eficiente la preceptiva autorización sanitaria previa derivada del cumplimiento de lo dispuesto en materia de acuerdos de colaboración entre servicios de prevención ajenos y de subcontratación, me voy a ahogar, y eso que lo he redactado yo, de actividades sanitarias de los servicios de prevención propios. Cuando quieras, Vega. Bueno, pues como era, se ahogaba porque nos lo ha dicho todo en la pregunta. La respuesta es claro que sí. Es decir, la solución es facilísima. Yo pongo en ejemplo lo que somos una comunidad autónoma de 600.000 que se puede tener por nombre y apellidos, empresas, razones sociales, cuentas de cotización, todos los trabajadores de Navarra, y lo único que tenemos que hacer es comunicarnos con los vecinos y con los de más allá, porque vienen de todos los sitios. Es decir, nosotros, no quiero insistir en el gráfico, que aquí hay dos temas, le pasa como al país. Hay sitios en que te vienen de fuera y hay sitios que tienen capacidad de exportar. Nosotros no somos exportadores de servicios de prevención, a nosotros nos vienen de fuera. Entonces, bueno, pues esa doble visión que vemos aquí no está, falta en la mesa los exportadores principales, que ya sabéis cuáles son, pero bueno, dentro de poco igual no son de este país. Entonces, claro, nos vienen de ahí y entonces, claro, el tema es que entendemos que un sistema de comunicación ágil, es decir, tal servicio de prevención catalán, porque no lo vamos a decir, viene a Navarra, es decir, qué trabajadores esto, qué empresa tiene, si nosotros le diremos que tiene tanto. Y eso, si se lo comunicásemos a Cataluña, ella podría sumar con los otros, a cuántos suma a su servicio de prevención fuera de su territorio. Esto, claro, resistiéndonos, que yo... bueno, igual acabamos como en Asterix, ¿no? Ahí, con la lupa, nos vamos a resistir a no ser restrictivos con los requisitos que queremos en la Comunidad Autónoma de Navarra, pero ya eso es política. Entonces, dentro de lo que podemos hacer como técnicos, creo obligatorio comunicarnos. El Ministerio no tiene ninguna voluntad, porque yo lo repito, igual soy muy pesada. Si el SERPA es un instrumento para controlar, vamos, y os digo porque algo sabemos de sistemas de comunicación. El SERPA no sirve más que para que contar lo que quieren, es decir, y memorias de actividades, como ha comentado, no memorias ni para controlar la calidad de lo que hacen ni para controlar. Es decir, estamos en un momento que no me puedo fiar, porque claro que, pero ¿cómo se os ocurre que os iban a coincidir los números sin lluvia de nieve? Pero ¿cómo os podéis imaginar? Es decir, si nosotros les ponemos los colores, es decir, es que yo antes que me lo digan le digo, tienes 5.000, pero si es que están en los registros, ¿por cuántos cotizas? Porque esto no es un país de que no se cotice por la gente. Es que decir, hay sistemas informáticos, sistemas de información de sobra, y lo que tenemos que ponernos de acuerdo. No hay una voluntad ministerial para solucionar esto, porque para ellos no es un problema, es más, ven que es una cortapisa a esto del mercado único y estas cosas que comentaba muy bien José Luis, y entonces no hay más que comunicarnos. Entonces, cuando sumemos, que es muy fácil, cuando sumemos, pues podremos decir que, a ver, como ese 10%, que se pasa del 10%, que no puede contratar más, que no tiene suficientes unidades básicas de salud, y eso para empezar. Luego, dentro de la calidad, falta un tema muy importante que sí está en el 843, que no lo he dicho antes. Faltan dos temas importantísimos y además que hemos trabajado mucho y no se nos ve, que es el libro de la vigilancia, que hemos trabajado, bueno, ya no sabemos, ¿no?, en qué versión vamos. Había, por supuesto, esto como en otras enfermedades transmisibles, había un protocolo, había un libro de vigilancia que hemos trabajado 10 años, que se especifica mucho más las actuaciones de los compañeros de de prevención. Pero como hubo un subdirector que dijo que tenía que salir con la interpretación del 843, luego dijo que no, que eran dos separados. Bueno, no sabemos dónde está el libro de la vigilancia, que lo anuncia el 843. Y la calidad vendrá por ahí. Y algo tan sencillo, y es que además no me resisto, no iba a hablar de unidades móviles. En Navarra, bueno, pues podéis imaginar el chiste de las unidades móviles y de las isocronas y tal. Yo, que defiendo la movilidad, a 20 kilómetros, me perdone, lo que hay es vías rápidas. Y el problema que tengo es para salir con la bici, pero en 3 minutos estás en el Leclerc de turno,
en el Carrefour o en esto. El problema no es ni los tiempos ni la distancia. Y en Navarra le digo, es que usted se va a ir a San Juan de Luz, porque como vienen de fuera y no saben de qué están hablando, en Navarra tenemos, vamos, el diámetro mayor no pasamos de 100 kilómetros y nos pasamos porque vamos a la playa, nos vamos a la playa en 100 kilómetros. Es decir, es que es una ridiculez, es decir, el tema de las unidades básicas. Y bueno, lo solucionamos bien fácil, aunque no es la forma. Bueno, pues les pillamos que se habían saltado en diagnosticar una silicosis y aparte de los niveles de exposición que realmente eran altos, con una espirometría, que es lo que pueden tener en una unidad móvil, no se diagnostica una silicosis. Y además es la única cosa que nos entendió Inspección de Trabajo, porque las otras cosas parece que somos un poco raros y muy tal. Pero bueno, pues hay enfermedades de diagnóstico de imagen y no tiene usted una imagen en una unidad móvil. Y entonces, pues le sancionó. Y ya creo que, bueno, pues estas cosas para unos años nos va a servir. Es decir, en Navarra no hace falta unidades móviles, creo que en otros territorios y el ámbito que trabajemos tampoco. Pero para esto nos tenemos que comunicar porque sí que nos vienen de otros sitios. A Castilla-La Mancha, como se ha mencionado aquí, debe ser, porque el compañero de Castilla-La Mancha nos dice que vamos, que las ve pasar como las autocaravanas. En Castilla-La Mancha no hay centros porque, entre otras cosas, porque no tiene el gráfico que tenemos nosotros, pero debe tener 90% por unidades móviles. Y eso no es verdad, es decir, eso no es verdad. La vigilancia de salud, si queremos que sea la medicina del trabajo en global, hay que hacerla como el resto de especialidades. Y bueno, y yo simplemente insistir que tenemos que colaborar en la comunicación de datos. Yo ese 19% me resisto a no tenerlo, es decir, porque, bueno, sabemos con quién está, pero no sabemos con qué recursos, porque ahí ya me dicen, no le pidas tanto a esto. Pero lo tendremos, yo creo que sí. Claro, gracias. Pues, cuando quieras. Bueno, yo voy a ser muy breve en esta respuesta. Quiero decir, yo lo que creo es que parte todo, al principio se habla de que hace falta un proyecto, es un proyecto que vamos a hacer vigilancia de la salud y la protección de la seguridad y de la salud laboral del trabajador. Y yo creo que en este aspecto, en la materia, y aquí estoy un poco fuera porque no veo esos, lo que hace falta es que los criterios sean comunes, que tengamos comunicación entre las comunidades autónomas para que todos utilicemos los mismos criterios, porque las empresas están actuando en todas las comunidades autónomas y creo que eso es imprescindible que tengamos criterios comunes. Y luego no me resisto, yo voy a hacer como Vega, yo tampoco me resisto a hacer un comentario, es decir, los conciertos de los servicios de prevención y esta colaboración, los acuerdos de colaboración me parecen, están recogidos en el 843, pero claro, luego te encuentras o te pasan un papelín y te dicen, mira, ¿qué te parece esto? Y es un concurso de vigilancia de la salud para la administración, en el cual a ese concurso pues entran servicios de prevención grandes, los machotes, los que requieren muchos recursos, y los pequeñitos se agrupan y transforman en una UTI. Y digo yo, esto no se entiende. Y entonces lo trasladas y lo consultas porque yo de esto no entiendo. Pero vamos, que no me cuadra. Si yo tengo que tener autorización para esto y tengo que... Claro, y tú concurres de esa manera porque solo no tienes chicha, ¿no? Porque si va a recursos y los criterios van en las bases, no llegas, Y entonces, bueno, se ha consultado y nos han dicho que eso no, que tú para participar tienes que estar autorizado para, no como UTE, porque eso no es, no me acuerdo los términos jurídicos, pero lo tengo si alguien tiene interés, no me pasa el documento porque es oficial, pero los términos sí. Y yo en esto nada más. Muy bien. Y, bueno, esto no puedo, así, tengo un minutín. Y bueno, y nada, muchas gracias por haberme invitado, para mí es un placer porque soy portugaluja, y entonces, pues, me encanta venir siempre aquí. Bien, gracias, Juan Carlos. Cuando quieras, José Luis. Sí. Venga, que acabamos ya. En Andalucía yo creo que la parte importante es que salga este decreto. Este decreto, además, como somos un tercio del territorio nacional, no podemos ser como Navarra. Entonces, como no podemos ser como Navarra, pues nosotros hemos puesto un ámbito de actuación de 165 kilómetros. Del centro de trabajo a el centro sanitario, pero no un centro sanitario, ahí puede haber varios centros sanitarios y es una UBS, debe estar en ese ámbito territorial que puede utilizar una unidad móvil dentro de ese ámbito territorial. Hay que tener en cuenta además que esas unidades móviles que están danzando por ahí no pueden danzar porque tienen que estar autorizadas por cada comunidad autónoma, primero, salvo que haya un acuerdo entre ambas comunidades autónomas, y están
danzando por ahí sin ningún tipo de autorización sanitaria. Primer punto. Segundo, si se puede ir, tiene que estar, esa comunidad autónoma tiene que decir que sí o no puede pasar por su territorio. Nosotros hemos cogido unidades móviles y están imputadas, es decir, están sancionadas sanitariamente porque se movían o en el centro, o para que un servicio de prevención pueda actuar en un centro sanitario tiene que estar autorizado sanitariamente, su servicio sanitario para ese centro sanitario. No vale irse allí y aparece cuando quiera, porque además yo no he entrado en los contenidos del Real Decreto, que me parecería muy interesante. Por la cuestión de los acuerdos de colaboración y subcontratación, señores, habla de centros de trabajo de una empresa. Pues a mí me vienen muchos, me los mandan, y aparece una empresa que no tiene centro de trabajo donde tiene las instalaciones principales atendidos sanitariamente, ni donde hace actividad sanitaria ese servicio de prevención. No se le puede hacer un acuerdo de colaboración, porque no tiene 2 centros de trabajo. Entonces, la cuestión de la propuesta de la colaboración entre las comunidades autónomas, yo creo que estaría muy claro. El Consejo Interterritorial y la Ponencia de Salud Laboral, que trabajara esto conjuntamente y se sentara criterios. Entonces hay unos criterios que lo acuerdan las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, y ese acuerdo, pues todas las comunidades autónomas podríamos aplicarlo. Es que en las comunidades autónomas actuamos en consenso siempre a través del Consejo Interterritorial. Y yo creo que eso es central. Es la única forma de dar una interpretación a esa parte del contrato. Pero además nadie se ha quejado que Servicio de Prevención no tiene más de 250 empresas. Dígame quién no tiene, aunque sea uno. 250 empresas le aumenta hasta un 25% la necesidad de recursos. Y no he visto ningún servicio de prevención que haya protestado por eso. Yo no encuentro ningún servicio de prevención que donde quiera que esté, hasta los pequeñitos, no tenga 250 empresas. Pues no especifica que cuántos trabajadores tiene. Sí, mire lo que hace el Ministerio. Lo que le complican a ustedes la vida a los servicios de prevención, que además le incrementa, que no sé con qué criterio, porque el criterio sanitario no ha servido para eso. Gracias. Perdón un momentito nada más. Sí. Bueno, en Andalucía estoy yo a nivel central, y luego en cada provincia tenemos una persona que a tiempo parcial algún tiempo dedica a salud laboral. O sea que no estoy solito. Gracias, José Luis. Menos mal. Íñigo, cuando quieras. Gracias. Bueno, en respuesta a la pregunta ¿cuál es el futuro? Pues coincido con Iñaki Corta. La verdad es que optimista no soy. Y esa falta de optimismo fundamentalmente va a ser el argumento de esta intervención en su parte final, de un doble argumento. Los servicios de prevención, no lo olvidemos, son un sector mercantil y por lo tanto, debido a sus accionistas, y la función de cualquier empresa es ganar dinero. Lo que pasa es que a la vez es un sector mercantil cautivo de la administración, cautivo porque hay una determinada reglamentación que les hace y les dice por dónde deben caminar. Y la función de la administración es doble: tutela y control. Y tutela, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, tutela entendida como dirección, amparo y defensa. Dirección, amparo y defensa. Hay que ir por ahí, arropamos las actuaciones de los servicios de prevención en la medida que vayan por ahí y defendemos su actuación, evidentemente, siempre que cumplan esos criterios normativos a los que están debidos. Es la parte de zanahoria. Y además la comparto totalmente. La suerte probablemente que tenéis en el País Vasco es que Osalan esos conceptos los tiene totalmente integrados y reflejan una determinada acción política de gobierno. Perfecto. Y vinculada a esa función de tutela, la función de control. Y control, siguiendo el mismo texto, es la capacidad por ley de comprobación, inspección, fiscalización e intervención. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero el palo existe. Yo creo que todos vamos mucho más satisfechos y a gusto por las carreteras españolas desde que hubo una decisión política producto de una determinada idea de un director general de tráfico, Pere Navarro, que dijo: esto no puede seguir así, no puede seguir con 5.000, 6.000 muertos anuales en las carreteras españolas. Y evidentemente esa decisión política se tradujo en toda una serie de medidas y una realidad actual de la que yo creo que podemos estar orgullosos. No veo por qué en prevención no puede pasar lo mismo. Por lo tanto, tendremos que reflexionar si los modelos que hemos ido repasando, el modelo Ramaccini, el modelo de vacío interestelar, comunidades autónomas que hacemos o dejamos de hacer mucho, el modelo de consenso,
que nos permitió el acuerdo de criterios hasta la instauración de un Real Decreto como el 843, el modelo dejar hacer, que es un modelo fundamentalmente economicista, y el modelo low cost, que ha definido perfectamente Nieves, son los modelos que reflejan determinados valores en salud laboral, y yo creo que no. Aquí solo hay un modelo. Artículo 15, Constitución Española. Todos tienen derecho a la integridad física y moral. Lo siento mucho. Y no lo siento nada, porque es un derecho constitucional y bienvenido sea. Artículo 22, Ley de Prevención. El empresario garantizará a los trabajadores una vigilancia de la salud específica, objetiva y periódica en función de los factores de riesgo. Y el 843, lo que vino a decir en su artículo 1, es mantenimiento de unos estándares de calidad. Pues yo creo que estamos fallando estrepitosamente. Y las primeras culpas, evidentemente, se las echo a la Administración. Y eso que hoy estoy aquí, evidentemente, a título particular, es la visión de Íñigo Fernández y, en absoluto, es la visión de una comunidad autónoma. Por lo tanto, cuando estamos hablando del derecho fundamental de unos ciudadanos, no pacientes, sino trabajadores, y ese derecho es exigible ante los tribunales de justicia, amarrémonos todos los machos, porque, permitirme dos ejemplos. Uno le tenéis bien cerca, y se ha mencionado hoy aquí. Trabajador de 29 años con silicosis de segundo grado. No voy a entrar en la consideración de cómo una persona con 29 años contrae una silicosis de segundo grado que, cuando estudiábamos silicosis, era producto ya de una exposición de muchísimos años y en un minero te la podías encontrar a los 50 o 55. Pero la autoridad laboral del País Vasco decidió sancionar a un servicio de prevención por retrasar un mes y medio la comunicación entre los resultados de una radiografía y permitir que durante ese mes y medio el trabajador siguiese expuesto a el polvo de sílice. Por lo tanto, 41.000 euros podríamos considerar mucho o poco trabajador de 29 años con silicosis de segundo grado. Ese es de cosecha ajena, extraído del País Vasco, el informe de la inspección está en Internet, con lo cual es de libre acceso. El segundo es de cosecha propia y no está en ningún sitio. Trabajador expuesto a cobre. Reconocimiento médico ese mismo día en unidad móvil por un médico general, constatando en la historia clínica, entre comillas, última analítica de cobre hace 6 meses y sigue alto. No realiza tareas diferentes a los demás compañeros. Cierro comillas. La empresa se le pide el certificado de aptitud y presenta un certificado de aptitud calificado como apto, firmado por una médico especialista en medicina del trabajo que no vio a aquel trabajador. Bueno, lo mismo que empecé con Ramaccini, permitirme que acabe leyendo el párrafo de algo que he seguido con especial detalle porque cuando veas las barbas del vecino, y es un auto del magistrado juez Luis Aláez, en relación con el accidente de Santiago de Compostela, en la famosa curva de Angrois. Y dice: es precisamente al abrirse la vía a la circulación, diciembre de 2011, cuando el riesgo generado por la omisión de medidas de seguridad escapa del control del omitente, y es a partir de ese momento cuando es exigible la responsabilidad penal de las personas que, con su falta de actividad garante de la vida e integridad de los usuarios, han permitido la circulación de trenes por esa línea en esas condiciones hasta que se produce el descarrilamiento del tren Alvia 750 el día 24 de julio de 2013 sobre las 20:41 horas, con sus tristes consecuencias. Es decir, daros cuenta de que no es la visión que a veces tenemos nosotros, de lo inmediato. Podemos estar acostumbrados a una visión traumatológica del accidente de trabajo, pero eso no es lo que dice la Ley General de la Seguridad Social. Tendrán la consideración de accidente de trabajo no los accidentes de trabajo traumatológicos. No tienes que ir con el brazo en la mano para considerarlo accidente de trabajo. El juez lo dice, pero perfectamente claro, en un auto que también le podéis encontrar en Internet en septiembre de 2013. Bueno, pues si es exigible el trabajo nuestro diario, tanto de la Administración, de los servicios de prevención, de los profesionales sanitarios, de los técnicos implicados, del empresario, etcétera, etcétera, ante los tribunales de justicia, pues después de 19 años de Ley de Prevención de Riesgos Laborales me temo que en muchos aspectos está quedando un único camino. Se acabó la zanahoria, lo siento mucho. Pero más que nada porque la Inspección de Salud Pública tiene que jugar un papel. Y si en algún momento hay que estar delante de un juez como Luis Aláez,
yo quiero tener los deberes hechos. Así que, en ese sentido, rompo una lanza, porque quizás estamos diciendo, ¿pero todo funciona así? No, claro que no. Hay muchos y buenos servicios de prevención, hay muchos y magníficos profesionales. De hecho, encuesta nacional de condiciones de trabajo, el 86% de los trabajadores consideran que su estado de salud es bueno. Aprovechemos que ese 86% de la salud de los trabajadores se conserva en buen estado para nosotros certificar eso y, sobre todo, conseguir que ese porcentaje de trabajadores que no reflejan tan buen estado de salud seamos capaces de sacar esa patología y hacer lo que dijo Ramachini, sencillamente hacer prevención. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Íñigo. Finalmente, Vicente, tú acabas. Bueno, yo voy a ser un poco original porque la mayor parte de las cosas yo creo que se han dicho. Una, evidentemente, hay que mejorar la coordinación entre las administraciones sanitarias de las distintas comunidades autónomas para que podamos llevar adelante nuestra tarea con las menores distorsiones posibles para que, entre otras cosas, el sector, digamos, sepa mejor a qué tenerse y la labor de dirección de la administración sanitaria sea más eficaz. Por otro lado, también hay que mejorar mucho el sistema de información sanitaria por parte de la administración. Para conseguir esto hace falta, por un lado, coordinarse también con la autoridad laboral de cada comunidad autónoma, pero también hace falta que los servicios de prevención pongan de su parte. Es decir, que tengan una especial tensión, pongan especial tensión para mejorar los procedimientos de trabajo, de manera que todas las deficiencias que he señalado yo, que se producen de manera más o menos importante, incluso algunas prácticas que no, aunque sean minoritarias, existen, como por ejemplo subcontratación encubierta, como por ejemplo utilización de personal sin la debida cualificación, como luego pasa con este caso que hemos visto, que el médico del trabajo firma algo que ni siquiera sabe la cara que tiene. Este tipo de cosas, por ejemplo, no deberían de ser ya asumibles en la actual situación. Y esto es tarea básicamente de las propias entidades. Y por parte de nuestra sanitaria, como digo, que a través de una buena coordinación interterritorial y de un buen sistema de información podamos orientar de una manera más eficaz al sector. Esto es lo que yo creo que... Gracias. Bueno.